Hola queridos estudiantes de los quintos básicos A y B. Les envío un afectuoso saludo esperando que se encuentren muy bien junto a su familia. En el día de hoy trabajaremos una cápsula que tiene 3 objetivos. Objetivos que corresponden a la unidad 2 de la asignatura de lenguaje y comunicación. Estos son: conocer y analizar los elementos externos del poema, identificar al hablante lírico y el uso del lenguaje figurado en los poemas, e identificar el propósito y características de los textos. Comencemos. El poema. ¿Qué recuerdan sobre este tipo de texto? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo están escritos los poemas? Como ustedes deben recordar, el poema es una composición literaria escrita en verso o en prosa, donde a través de la rima y otras herramientas del lenguaje, el autor expresa sus emociones e impresiones del mundo. Aquí, queridos estudiantes, lo más importante es tener en cuenta que el poema es un texto cuyo propósito es transmitir emociones y sentimientos. Elementos externos del poema o constituyentes de forma. Tenemos en primer lugar el verso, que es cada línea que conforma el poema, la estrofa, que es un conjunto de versos, y la rima, que es la repetición de los sonidos finales entre 2 o más versos. Y los llamamos elementos externos o constituyentes de forma porque lo podemos reconocer a simple vista, solamente observando, ¿cierto?, la estructura, la silueta de un poema. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el poema Marinerito de Rafael Alberti. En él vamos a identificar los versos, la estrofa y la rima. Primero, versos. Dijimos que los versos eran cada una de las líneas que conformaba el poema. Recuerden que ni el título ni el nombre del autor son versos. Entonces, ayúdenme a contarlos. Un verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, este poema está conformado por 12 versos. Dijimos que la estrofa era un conjunto de versos. Este conjunto de versos por lo general está separado de un espacio o sangría. Por lo tanto, cada vez que veamos un conjunto de versos separados por un espacio, estamos en presencia de una estrofa. Entonces, este poema tiene una estrofa, 2 estrofas, 3 estrofas. Muy bien. Y finalmente la rima. Dijimos que la rima era la igualdad de sonidos al final de 2 o más versos. Y aquí tenemos la palabra rameros y la palabra marineros. Tenemos 2 tipos de rima, la rima asonante y la rima consonante. Recuerden que la rima asonante se da cuando solo las vocales al final de 2 versos son iguales. Y tenemos rima consonante cuando tanto vocales como consonantes son iguales al final de 2 versos. Entonces, miremos aquí. Rameros, marineros. Si se fijan, termina en eros y aquí también termina en eros. Son iguales tanto vocales como consonantes. Por lo tanto, estamos en presencia de una rima consonante. El hablante lírico es un elemento muy importante dentro del poema, pero ¿saben ustedes quién es el hablante lírico? Bueno, el hablante lírico es la voz ficticia creada por el poeta. Es el que transmite sus sentimientos y emociones. Veamos un ejemplo.
Madre, cuando sea grande, ¡ay, qué mozo el que tendrás! Estos versos son del poema Obrerito de Gabriela Mistral. ¿Pueden identificar en estos versos al hablante lírico? ¿A esa voz ficticia que transmite los sentimientos? ¿Será Gabriela Mistral el hablante lírico? Pues no, les cuento que el hablante lírico en este caso es un hijo. Gabriela Mistral es la poetisa, es la escritora, la persona que creó este poema. Pero la voz que habla en él no es Gabriela Mistral. Dice claramente, madre, cuando sea grande, ¡ay, qué mozo el que tendrás! Por lo tanto, el hablante lírico es un hijo. Ahora vamos a ver el lenguaje poético o lenguaje figurado. ¿Saben lo que es? Bueno, el lenguaje poético es aquel que desarrolla el lenguaje con formas poco familiares para el lenguaje normal. Alude a lo que no está o no aparece explícitamente. De esa manera se transmiten emociones e ideas mediante símbolos y sentidos que hay que inferir e interpretar. En nuestra vida cotidiana, nosotros utilizamos permanentemente el lenguaje figurado. Quizás ustedes no lo sepan. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Se fijan en la imagen que está allí? Al parecer hay una persona que siente frío. Pero ¿cómo diríamos que esa persona siente frío con una expresión en lenguaje figurado? Tal vez diríamos, me estoy muriendo de frío. Pero en realidad, ¿significa que esa persona está muriendo de frío? Probablemente no. Significa que esa persona tiene mucho frío. Entonces, niños y niñas, vamos a entender el lenguaje figurado como las palabras o expresiones que utilizamos, pero con significados distintos a los verdaderos. Veamos otros ejemplos. Fíjense en esta imagen. Hay un caballo, una mujer. ¿Qué podríamos decir? ¿El lenguaje figurado? Podríamos decir la frase que es muy típica: a caballo regalado no se le miran los dientes. Pero esa expresión significa que si a ti te regalan un caballo, ¿no debes mirarle los dientes? Pues no, esa expresión quiere decir otra cosa y significa que al recibir un regalo se debe aceptar con satisfacción a pesar de que no sea de tu agrado. Fijémonos en la otra imagen. Una expresión en lenguaje figurado que también estamos acostumbrados a usar en nuestra vida cotidiana es la siguiente. No tener pelos en la lengua. ¿Significa que las personas no tenemos o no debemos tener pelos en la lengua? Pues no, esa expresión la utilizamos para decir que las personas hablan de forma frontal y francamente lo que creen o piensan sobre algo. Entonces, como se pudieron fijar, el lenguaje figurado está en nuestra vida cotidiana y lo utilizamos a diario, solo que a veces no nos damos cuenta. Y lo utilizamos para decir algo, pero con un significado distinto al verdadero. En los poemas también está presente el lenguaje figurado. Y este lenguaje figurado se hace presente a través de diversas herramientas que utiliza la poesía y que le dan sentido especial al lenguaje. Entre estas herramientas encontramos a las figuras literarias. Las figuras literarias son recursos del lenguaje literario que utiliza el poeta para dar más belleza y expresión a sus palabras. Entre las figuras literarias más importantes y que vamos a conocer
están la personificación. Y fíjense la imagen sobre la personificación. Quiero que la miren y la analicen. Son unos libros con brazos, con manos, que al parecer están peleando. Y por otro lado tenemos la comparación. Y ahí está la imagen, ¿cierto? Está la parte externa, ¿cierto? De un auto, de un jeep. Y luego tenemos un rinoceronte. ¿Qué comparación estará realizándose ahí? Bueno, vamos a profundizar las figuras literarias más adelante. En relación a la personificación. La personificación es una figura literaria que se trata de atribuir cualidades o acciones humanas a animales, objetos o seres inanimados. Veamos el ejemplo. La escuela estaba triste, sin niños en el patio. ¿A dónde está la personificación aquí? Muy bien. La escuela es un lugar sin vida, por lo tanto no puede estar triste. Sin embargo, este recurso de la literatura a nosotros nos permite darle características humanas, o sea, un sentimiento a algo inanimado, a algo que no tiene vida, en este caso, la escuela. La comparación. La comparación consiste en comparar dos elementos que tienen algo en común. Presenta una relación de semejanza directa y puede tener los siguientes conectores: como, tal como, igual que, etc. Veamos un ejemplo. Tus labios son suaves como pétalos de rosa. Muy bien, aquí estamos en presencia entonces de la comparación. Y compara la suavidad de los labios de una persona con la suavidad, ¿cierto?, que tienen los pétalos de una rosa. Por lo tanto, aquí encontramos el nexo comparativo, el como. Tus labios son suaves como pétalos de rosa. Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a pasar al segundo tema de esta cápsula, ¿ya? Y quiero que miren esas imágenes. ¿A qué tipos de textos creen ustedes que pertenecen? Tenemos un diario, tenemos enciclopedias, infografía, un texto sobre el puma. Pues bien, estamos hablando sobre los textos informativos. Los textos informativos tienen por objetivo transmitir información sobre un hecho o un tema concreto. Este tipo de textos pretenden ser objetivos, dado que su intención es informar. Cuando dice que son objetivos, quiere decir que yo no puedo poner una opinión personal o lo que yo siento sobre un determinado suceso, ¿ya? Además, deben facilitar la comprensión de la temática explicada y dar suficientes detalles como para que el lector pueda entender qué es lo que se está explicando. Entonces, resumiendo, los textos informativos buscan informar, buscan transmitir información sobre un hecho o un tema en concreto. Ejemplos de textos informativos. Tenemos, en primer lugar, los artículos enciclopédicos. Este tipo de texto, ustedes por lo general lo van a encontrar, como su nombre lo dice, en enciclopedias. Y es un texto que habla sobre un tema en particular. ¿Y saben
¿Quién los escriben? Bueno, los artículos enciclopédicos los escriben personas expertas en la materia y que usan su conocimiento para hablar de forma amplia sobre el tema. Por otro lado, tenemos las infografías. Las infografías son un tipo de texto informativo, un tipo de texto informativo discontinuo, ya que no están escritos de la forma tradicional de margen a margen, sino que están acompañados de imágenes, de gráficos, de esquemas que hacen que la información sea más llamativa. Podríamos decir en síntesis que la infografía es una mezcla de información con imágenes y yo como lector tengo que decidir la forma en que voy a hacer la lectura de la información. Si voy a empezar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, etc. Y por otro lado tenemos los artículos informativos, cuyo propósito es informar a una audiencia sobre un tema de interés. Pueden haber múltiples temas: animales, países, personajes importantes de la historia, etc. En una de nuestras clases tenemos como propósito escribir un artículo informativo, pero para eso debo saber cómo escribir un artículo informativo. Bueno, les cuento. El artículo informativo se redacta en torno a una idea principal y luego se desarrolla con ideas secundarias pero fundamentales. Todo artículo informativo debe tener la siguiente estructura. Introducción. Se refiere al inicio del texto. Es la presentación del texto, ¿ya? En el que se da a conocer el propósito del autor y los aspectos por desarrollar. Después viene el desarrollo, que es la parte del texto que explica y describe, ejemplifica con ideas principales y secundarias. Y finalmente tenemos la conclusión, que corresponde al cierre del texto, donde se resume la información. Entonces, si tuviéramos que escribir un artículo informativo, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Primero, escribir el título. ¿Qué título va a llevar nuestro artículo informativo? Luego, tendríamos que tener un párrafo de introducción donde presentemos el tema. Por ejemplo, si voy a hablar del puma, digo, informativo voy a hablar del puma, que es un mamífero, ¿cierto?, que habita en Chile, etcétera, etcétera. Presento el tema. ¿Bien? Luego voy a tener el desarrollo, que es de 2 o más párrafos. Y ahí voy a describir o voy a ejemplificar aspectos del puma. Por ejemplo, quizás un párrafo lo voy a dedicar a la alimentación. ¿De qué se alimenta el puma? A lo mejor en otro párrafo voy a hablar del hábitat. ¿Cuál es el hábitat del puma? ¿Dónde vive? A lo mejor en otro párrafo voy a hablar sobre los peligros que enfrenta el puma, etc. Y finalmente voy a tener que escribir un párrafo de conclusión donde cierro o resumo lo más relevante sobre el puma. ¿Ya? Tiene que ser una síntesis con las ideas más importantes. Bueno, queridos estudiantes, lo han hecho muy, pero muy bien. Los felicito y no se olviden, ¿ya? Les envío un gran abrazo a la distancia y recuerden siempre quedarse en casa. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.